Vamos a ver en este video cómo realizar tablas de contingencia con R y RCommander. Abrimos R y activamos el RCommander. Luego cargamos el conjunto de datos. Luego vamos a estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada. Aparece en el cuadro de diálogo, todas las variables categóricas, es decir, de nivel de medición nominal u ordinal. En esta actividad práctica 3 lo que hacemos es análisis bivariado, es decir, análisis de la relación entre dos variables. Mientras que en la actividad práctica 2 lo que vimos es análisis univariado, es decir, análisis de la distribución de los valores de una variable. Hay muchas técnicas de análisis variado, la selección de una u otra para el análisis dependerá del nivel de medición de las variables. Cuando ambas variables son categóricas, se utiliza la tabla de contingencia, que es el resultado del cruce de dos variables categóricas. Las tablas de contingencia se utilizan para dos cosas. En primer lugar, para el análisis de la relación entre una variable independiente y una dependiente, y en segundo lugar, para la descripción de grupos o segmentos de una población o de una muestra. En este caso elegiremos dos variables, la disciplina del proyecto y la revista de publicación, o mejor dicho, el idioma de la revista de publicación. Para más detalles sobre las variables pueden ver el libro de códigos de la actividad práctica 2. En estadísticos vamos a destildar la opción test de independencia chi cuadrado porque no vamos a ver en este video el tema test de hipótesis. Bien, clicamos en aceptar y obtenemos la tabla de frecuencia. Bien, en la tabla de frecuencia aparecen valores. Estos valores se denominan frecuencias. También se les llama valores absolutos. En el marco del análisis con tablas de contingencia se les llama condicionales. ¿Por qué se utiliza el término condicionales? Bueno, por ejemplo, estos 33 o este valor 33 es la frecuencia condicional que corresponde al cruce entre disciplina exactas y naturales e inglés. Y decíamos, se utiliza el término condicional porque son 33 proyectos que cumplen la condición de haber publicado en inglés y de ser de ciencias exactas y naturales. Bien, si uno está interesado en analizar la relación entre estas dos variables, la disciplina del proyecto y la revista de publicación, podría hacerlo utilizando estos valores, pero siempre resulta más conveniente analizar la relación utilizando porcentajes, porque los porcentajes dan una mejor idea acerca de la relación de la parte con el todo o del peso que cada celda tiene en relación al total de casos. Los porcentajes pueden calcularse de tres maneras distintas, como vamos a ver a continuación. Se pueden calcular por columna o en el sentido de la columna, con lo cual obtenemos esta tabla. En esta tabla 33,3 surge de hacer 3 dividido 9, 3 más 5 más 1, 3 dividido 9 por 100. Así se calculan todos los porcentajes de la tabla, utilizando como base el subtotal o marginal de las columnas. También podría haber utilizado
otra base para calcular los porcentajes. La base de las filas, en la cual habría obtenido otros porcentajes. Fíjense que pasa del 33,3 en esta celda a 3,4, dos porcentajes evidentemente distintos. En esta segunda tabla se ha utilizado como base el subtotal o marginal de las filas. Finalmente podría haber calculado los porcentajes utilizando los porcentajes la base total, es decir, el conjunto de proyectos del archivo de datos. Otra vez cambian los porcentajes y aquí la base que se ha utilizado es el total de proyectos. Bien, las tres tablas de contingencia surgen de la matriz de datos. Hay que recordar que el término matriz se deriva del latín y más antiguamente del griego y significa madre. Justamente en el campo de la estadística, la matriz de datos es la madre del análisis de datos. En este caso, la madre de cualquier tipo de tabla de contingencia. Si abrimos el editor de datos, observaremos que, por ejemplo, el primer proyecto es de ciencias sociales y en la variable revista de publicación no tiene valor. ¿Qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto no está incluido dentro de la tabla de contingencia, porque para que un proyecto sea incluido en la tabla de contingencia como frecuencia, digamos, debe contener el valor en las dos variables. Lo mismo pasa con el proyecto 2. El proyecto 3 ha publicado en revista de idioma español y es de ciencias sociales. Español y ciencias sociales. Por lo tanto, es uno de estos 39 proyectos. Ese proyecto está considerado dentro de esta celda que tiene 39 casos, la frecuencia 39, el valor absoluto 39. Mostramos esto para que puedan entender de dónde surgen los valores que están dentro de la tabla. Es decir, que la tabla es una hija de la matriz de datos, al igual que todo producto que aparece aquí en la ventana de salida. Bien, a las dos primeras tablas que hemos calculado, tablas de porcentaje, ¿no? A la que ha utilizado el subtotal o marginal de las columnas y a la que ha utilizado el subtotal o marginal de las filas, estas dos tablas implican para el análisis de datos una lectura asimétrica de tablas y tienen que ver con el primer uso que dijimos que tienen las tablas de contingencia. Refieren al análisis de la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Repetimos entonces, la primera y la segunda tabla que hemos calculado refieren a lecturas de tabla de contingencia de tipo asimétrico, mientras que la tercera refiere a otro uso o otro tipo de lectura de tablas que se denomina simétrico. Asimétrico o simétrico refieren al rol o papel de las variables en el análisis de datos. Si queremos analizar la relación entre una variable independiente y una dependiente, lo que tenemos que utilizar es un análisis asimétrico. ¿Por qué? Porque hay una relación asimétrica entre las variables.
una juega el papel de variable independiente y otra el papel de variable dependiente. Repetimos, una variable es dependiente porque sus valores dependen de otra variable o factor causal a la que llamamos variable independiente. Bien, entonces, ya yendo al ejercicio de la actividad práctica, si tenemos que analizar la relación entre dos variables, utilizaremos una lectura asimétrica. ¿Pero cuál de ellas? ¿La primera o la segunda? Para ello nos valemos de la regla de Seisel, que ustedes leerán en la bibliografía obligatoria. Dicha regla dice: los porcentajes deben computarse en el sentido de la variable independiente y deben compararse en el sentido de la variable dependiente. Esta es una regla que nos sirve para poder trabajar exitosamente con tablas de contingencia, porque debemos tener en cuenta que siempre se pueden calcular porcentajes sobre tres bases: sobre el marginal de la columna, sobre el marginal de las filas y sobre n o total de casos. En la lectura de un porcentaje siempre existen entonces dos posibilidades de equivocarse y solo una de acertar, siendo importante que desarrollen la destreza para acertar. Volvemos a la regla de Seisel. Los porcentajes deben calcularse o computarse en el sentido de la variable independiente y deben compararse en el sentido de la variable dependiente. Repetimos, deben calcularse en el sentido de la variable independiente, deben compararse en el sentido de la variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente en este contexto? Evidentemente la variable independiente es la disciplina del proyecto. Es plausible suponer que la disciplina del proyecto va a influir sobre el tipo de revista en la que se publica y no a la inversa. El tipo de revista difícilmente determine de qué disciplina es un proyecto. La relación es asimétrica, siendo entonces disciplina del proyecto la variable independiente. Por convención, la variable independiente suele colocarse en las columnas, y eso es lo que hicimos. La disciplina está en la columna, y como deben computarse según la regla de Seisel los porcentajes en el sentido de la variable independiente, entonces pondremos porcentajes por columnas y obtendremos la tabla apropiada, que es la tabla que calculamos en primer lugar. Implica una lectura asimétrica de los porcentajes. Bien, ¿cómo leer estos porcentajes? Hemos utilizado la base de las columnas. El porcentaje se lee de la siguiente manera: el 33% de los 33,3% de los proyectos de ciencias agropecuarias han publicado en revistas de idioma español, mientras que dicha cifra desciende al 6,2% entre los proyectos de ciencias médicas. En este sentido, es importante tener en cuenta, cuando se leen los porcentajes, hay que considerar el porcentaje de qué. Si yo quiero leer el porcentaje, diré ¿el porcentaje de qué? La respuesta sería el 33,3% de qué. La respuesta sería de los proyectos de ciencias agropecuarias. 33,3% de los proyectos de ciencias agropecuarias han publicado en revistas en español. Esa cifra desciende al 6,2% entre los proyectos de ciencias médicas. Cuando uno examina la tabla, entonces puede ver que hay una probabilidad diferencial de publicar en revistas de uno u otro idioma según la disciplina del proyecto. De tal manera que hay disciplinas que tienen mayor probabilidad de publicar en español
ciencias agropecuarias, ciencias sociales. Hay disciplinas que tienen menor probabilidad de publicar en revistas en español, ciencias médicas, ciencias exactas y naturales, es decir, disciplinas que quizás están más internacionalizadas. Pero tengamos en cuenta que si estuviésemos leyendo esta tabla, que utiliza una lectura simétrica en el sentido de las filas, si yo dijese el 3,4% de los proyectos de ciencias agropecuarias han publicado en revistas en español, estaría dando un dato evidentemente falso, porque el porcentaje verdadero es 33,3% y no 3,4%. La lectura correcta de este porcentaje, 3,4%, sería el 3,4% de las revistas el 3,4% de los proyectos que han publicado en revistas en español son proyectos de ciencias agropecuarias. Esa es la manera correcta de leer ese dato. Respecto de este porcentaje, que ha utilizado como base el total de proyectos con valor asignado, no son 238 porque, como vimos en el editor de datos, hay algunos proyectos que tienen el valor perdido, por lo tanto la base es un poco menor a 238. La lectura de este porcentaje sería el 1,9% del total de proyectos. Son proyectos de ciencias agropecuarias y han publicado durante el 2016, que es el año de esta matriz, han publicado en revistas en español. Esa es la manera correcta de leer este porcentaje. En suma, la destreza que deben desarrollar es la destreza para evitar cometer errores lógicos en la lectura de tablas que conducen a la generación de proporciones o afirmaciones falsas acerca de la relación entre las variables. Particularmente esta lectura, que era la lectura 3 en el sentido de total de casos, es la que sirve para el segundo uso de tablas de contingencia, que es el uso descriptivo. Cuando calculamos utilizando como base el total de proyectos, estamos interesados simplemente en describir la población o la muestra. Por ejemplo, sabemos que prácticamente 1 de cada 4 proyectos son proyectos de ciencias sociales que han publicado en español, siendo lo más usual. 5% del total de proyectos son proyectos de ciencias exactas y naturales que han publicado en español en el año 2016. Entonces esta lectura también podría servir para comparar, por ejemplo, la evolución a través de los años de los tipos de proyectos, Quizás en este año este porcentaje es del 25%, pero quizás en 2010 podría haber sido mayor o menor. Uno podría hacer ese tipo de comparaciones. Lo que no puedo hacer es pretender utilizar estos porcentajes para hacer afirmaciones acerca de la relación entre las dos variables, disciplina de proyecto y idioma de la revista en la que ha publicado. Para ello debería utilizar una tabla asimétrica, por ejemplo esta. Una cuestión adicional importante a tener en cuenta es el título de las tablas. El título de las tablas debe ser siempre apropiado. Para este caso, un título posible sería idioma de la revista de publicación según disciplina del proyecto. Este podría ser un posible título. Y es muy
importante la preposición según, que está indicando cuál es la variable independiente y qué tipo de cálculo de porcentaje se ha utilizado. Es decir, la variable independiente queda claro que es disciplina, porque según disciplina variará la variable independiente, que es el idioma de la revista de publicación. Si uno utilizara este título para la tabla que comentábamos anteriormente, es decir, para esta tabla, el título estaría mal, no habría correspondencia entre el título y el contenido de la tabla. Bien, entonces vamos a cerrar el video retomando algo que dijimos anteriormente. Veamos entonces que el 33,3% de los proyectos de ciencias agropecuarias han publicado en revistas cuyo idioma es el español, que esa cifra desciende, por ejemplo, de 6,2 en ciencias médicas, etc. Podemos seguir interpretando la tabla, por lo cual podríamos afirmar en principio que existe relación entre las variables porque hay una probabilidad diferencial de publicar en un idioma u otro según la disciplina a la cual pertenece el proyecto. Bien, esperamos que este video les haya sido útil y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.